Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación del docente Pedro Campos Ayala, enfermero egresado de la Universidad de San Gil. Pedro se ha desempeñado como docente formando profesionales del área de salud, en donde se ha caracterizado por la integración de principios prácticos en las competencias teóricas que imparte. En su carrera profesional, ha trabajado en instituciones de prestigio como Hospital Regional de San Gil, donde se ha desempeñado en diferentes servicios. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva capacitación acerca del cuidado del paciente hospitalizado. Entonces, la unidad 1 vamos a iniciar con cuidados fundamentales del paciente hospitalizado. Esto se define como la atención hospitalaria, que comprende actividades asistenciales, actividades diagnósticas, terapias, rehabilitación, cuidados de enfermería y pues otras actividades que son propias de la profesión, como la promoción de la salud, prevención de enfermedades, educación en salud, y pues lo que busca como tal es aconsejar a que se realicen todas estas actividades como principio del cuidado para cada persona. Entonces lo ideal es que una persona no llegue a una enfermedad, a una complicación, sino que por medio de todo lo que es la prevención y la atención primaria se prevengan todas estas complicaciones que se pueden llegar a dar. Lamentablemente, un país como Colombia, que dicen que el sistema de salud es pésimo, que no funciona, la gente a veces pues no tiene la conciencia de dejarse aconsejar. Entonces, de nada nos sirve a nosotros como enfermeros, como personal de salud, estar aconsejando, estar educando, si la gente finalmente hace caso omiso de todas las recomendaciones que damos. Un ejemplo bastante común es, por ejemplo, el paciente que le gusta tomar demasiado o el paciente que fuma. Uno les indica, les educa, les dice que pues que esto no es saludable, que a largo tiempo genera complicaciones. Sin embargo, pues es común ver, por ejemplo, en los barrios alejados de las ciudades grandes, las guaraperías. Y vemos gente que sigue tomando y pues no le interesa cuidar su salud. Y cuando nos damos cuenta, entonces ya son las complicaciones como tal de las enfermedades. En este caso estamos hablando de una cirrosis hepática. Lo mismo suele suceder con los fumadores. Por más que se les diga, se les aconseje y todo lo que nosotros hagamos en cuanto al tema de la educación, ellos terminan haciendo pues como mejor les parece. Lo mismo suele suceder con pacientes cardiometabólicos, ya sean diabéticos, hipertensos, ¿sí? Entonces nuestra función y objetivo llega hasta donde el paciente lo permite. Nosotros nos encargamos de dar toda la educación y pues ellos, los pacientes, las personas, las comunidades, se encargan de su autocuidado. Así es como funciona el sistema. Entonces, conceptos generales. Está la admisión hospitalaria, la admisión del paciente y el paciente.
La admisión hospitalaria es la unidad que facilita el acceso del usuario a la asistencia sanitaria. Entonces tenemos varios tipos de admisiones, ya ahorita lo vamos a ver. La admisión del paciente es la atención que se da al paciente que ingresa a un servicio hospitalario, enviado ya sea de consulta externa, de urgencias, de traslado de un servicio o de otro servicio o entidad, o por ejemplo el paciente que ingresa a cirugía. Ingresa a cirugía y después de cirugía, debe ser una cirugía programada, pasa a una hospitalización, pasa a ser admitido. Y el paciente como tal, se usa el término para designar a toda persona sana o enferma que requiere ya sea un tratamiento, cuidados generales o cuidados específicos. Por ende, todas las personas que nosotros atendemos, ya sea para educar, ya sea para brindar un cuidado específico, una curación, administrar un medicamento, una vacuna, cualquiera que sea el objetivo de esa atención, a él lo llamaremos paciente. Entonces, ¿quién es el otro? Paciente, usuario o familia. Entonces, el otro al que atendemos, dentro de la definición, cada persona es única y a la vez diferente a otros. Entonces, por eso tenemos el principio de la individualidad. Cada individuo es una persona totalmente diferente de otra, cualquiera que sea su condición socioeconómica. Cada quien tiene su propia vida personal, familiar, social. Cada quien tiene sus valores éticos y morales, capacidades, dudas, debilidades, y es parte de una realidad específica. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros reconozcamos al otro como un ser, como un individuo y pues objeto del cuidado nuestro. También es importante saber que muchas veces no todo el mundo tiene el mismo nivel de conocimiento y de entendimiento. Entonces se darán cuenta que hay algunos tipos de personas que uno les habla, les explica y hay que repetirle muchas veces lo mismo para que entiendan una idea. En este campo de la salud es bastante normal y pues requiere de mucha paciencia y mucha tolerancia para poder hacer este trabajo, que pues es muy bonito, sí, pero a veces es desgastante. Sin embargo, pues como les digo, requiere esa paciencia para poder hacerlo de la mejor manera. Hay varios tipos de ingreso o admisión al paciente, entonces está por urgencias, por emergencias, por cirugías programadas. Entonces, por urgencias se debe tomar en cuenta las normas, el registro del paciente, registro de entrada, documentación para la asistencia, recogida y traslado de la información. En la admisión por emergencias es cuando el caso se presenta en forma brusca y requiere hospitalización inmediata y directa. Entonces, a ver, alguien de los que están aquí, según el concepto, ¿a qué le llamaríamos una admisión por emergencia? Infarto. Un infarto, sí, es algo que llega y hay que atenderlo inmediatamente, no da espera de que ay, pase por urgencias, deje la cédula, sí, es algo que hay que atenderlo ya. Otro ejemplo, en diabetes depende, entonces si tenemos un paciente que tiene signos de cetoacidosis diabética, la emergencia lo requiere, lo amerita. Un paciente que posiblemente va a terminar en una UCI, entonces sí, puede ser una diabetes, pero depende de la complicación como tal. Otro ejemplo, Cuando hay vómito en sangre. cuando hay una hemorragia de vías digestivas. Entonces, en una hemorragia de vías digestivas, un paciente que ingresa y toca de una. Entonces dice Helen que un paciente que está en su vida. ¿Cómo? O cuando están convulsionando por X o Y motivo. Las convulsiones se vuelven emergentes, por ejemplo, en pacientes que no tengan antecedentes, ya sean niños o adultos, pero sin antecedentes. Diferente a un paciente que sabemos ya, y pues es como los que trabajamos en urgencias, ya ver un paciente que siempre reingresa por lo mismo, un estatus convulsivo, y sabemos que tiene base de una epilepsia. Entonces, diferente cuando la convulsión es por primera vez.
Entonces una convulsión se vuelve emergente cuando se da por primera vez. Menciona uno que es bastante clásico, estoy esperando a ver si alguien lo menciona. Bueno, entonces, Tal vez, asfixia. asfixia o una asfixia, por ejemplo, en pediatría. Les decía que una asfixia en pediatría puede llevar al niño a hacer un paro cardíaco. Y pues en adulto, de todas maneras, llega un punto en el cual el adulto tampoco soporta y también lo puede llevar a un paro, solo que en un niño mucho más rápido. Una hipertensión, una tensión elevada, puede ser hasta cierto punto, se vuelve entre urgencia hipertensiva a ser una emergencia hipertensiva, ya sea muy alta o muy baja. Una hipotensión también se vuelve una emergencia. Y bueno, les voy a dar la que estaba esperando que mencionaran, un accidente de tránsito, por ejemplo. Entonces, un accidente de tránsito y si la persona viene con pérdida de la conciencia, tiene aplastamiento, tiene amputación de algún órgano, de algún miembro, perdón. Entonces, estas son situaciones que ameritan la emergencia, ¿listo? Admisión por cirugía programada. Entonces, por ejemplo, paciente que viene para una cesárea, ¿sí? Entonces, parto por cesárea, donde se realiza la cirugía y la paciente pues es llevada a hospitalización. Un paciente, por ejemplo, que va para cirugía de retiro de un material de osteosíntesis. Muchas veces son hospitalizados después de, sí, que tuvo una fractura, ya lleva un año con el material en el hueso, lo programan para retirarle el material y muchas veces queda hospitalizado un día. Paciente de cirugías de mediana complejidad se hospitalizan y se les da de alta al siguiente día. Entonces, todo lo que es admisión por este tipo de cirugías, sí, que pueden ser programadas y el paciente después va para hospitalización. Una que sí o sí, una cirugía programada de corazón abierto que requiere varios días de UCI y después hospitalización. Asistencia del área de enfermería. Entonces, la asistencia es una cualidad esencial del enfermero, resultado del proceso formativo y científico que pues todos como enfermeros y auxiliares tenemos. Entonces, esto se permite desarrollar mediante la actividad laboral, académica, investigativa, las mismas acciones que tenemos de promoción, prevención, curación, rehabilitación, ya sea en el adulto, el niño, en las familias, en las comunidades, y se sustenta en los sólidos valores éticos que tenemos nosotros. En este caso hablamos de los principios bioéticos. Entonces, como enfermeros, hace algunos años pues no se consideraba la enfermería como una profesión. Afortunadamente el día de hoy ya tiene un valor bastante grande en la sociedad. Ya no somos vistos como los secretarios del médico, como en algún momento nos mencionaban. Ya nos ven como una profesión independiente a la medicina, ¿sí? Nosotros como enfermeros tenemos un vocabulario propio, eso se llama una taxonomía. Tenemos diagnósticos propios, diagnósticos de enfermería, y tenemos una integración de principios científicos, técnicos, académicos, y esto nos hace diferenciarnos de la medicina como tal o de los médicos. Entonces nuestro enfoque va dirigido hacia el cuidado del paciente, cuidado del niño, de la mujer gestante, de las familias, de los adultos y de las comunidades. Y pues por esto mismo es que nos hace como tal una profesión. ¿Qué se hace en la asistencia básica hospitalaria? Entonces, el técnico auxiliar de enfermería efectúa la limpieza, desinfección del instrumental, de los materiales, los equipos, de acuerdo a las indicaciones del jefe inmediato, y pues también hay que tener en cuenta, los protocolos de cada institución. Entonces, si nos vamos a Bucaramanga, por ejemplo, los protocolos de la clínica Foscal son diferentes a los del hospital universitario, son diferentes al del hospital internacional.
de la Fundación Cardiovascular, de la Clínica Chicamocha, etcétera, etcétera. Entonces, cada institución tiene sus protocolos, pero la finalidad es la misma, ¿sí? Tener medidas de bioseguridad y pues todos están sujetos bajo las normativas vigentes. Entonces, por ejemplo, los que son auxiliares de enfermería y tienen la oportunidad de trabajar en una institución de estos niveles, se darán cuenta que los protocolos a veces cambian, pero la finalidad va a ser la misma, que es mantener todo limpio, desinfectado, eliminando patógenos y no patógenos del ambiente. Los auxiliares junto con el resto del personal se encargan del ingreso del paciente con todo lo que conlleva. Entonces, acomodar al paciente ya sea en una unidad, en su habitación correspondiente, se encarga de todo lo que es la higiene, la alimentación y se le ofrece ayuda y apoyo en el ingreso y a la jefe de enfermería de cada servicio. Entonces, dentro de otras actividades está también la toma de signos vitales, en algunos casos incluso la administración de medicamentos, procedimientos menores, curaciones menores, todo eso son actividades propias del auxiliar de enfermería aquí en Colombia. Pero ¿cuál es la actitud que debe tener la enfermera con el paciente o el auxiliar de enfermería? Principalmente el respeto, tratar a los pacientes como les gustaría ser tratados. Yo siempre hago el ejemplo, hagamos de cuenta que la persona que está acostada en esa unidad, en esa cama, es el familiar que yo más quiero. Puede ser mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis abuelos, ¿sí? Y uno hace de cuenta, quien está allá, lo voy a atender como si fuera de mi propia familia. Y eso es como lo que nos hace a nosotros más humanos. Y eso es lo que dignifica el cuidado que nosotros presentamos. Entonces, aparte dentro de la actitud de respeto, sí, es importante establecer un contacto visual, dejarse hablar, controlar los silencios, no juzgar, ser pacientes y en definitiva es tener una relación empática. Hay un dicho que dice, valga la redundancia, tratemos bien a, tratemos bien al paciente enfermo porque suficientemente mal lo trata la enfermedad como para nosotros también llegar a lastimarlo, a maltratarlo. Entonces tengamos muchísimo tacto, mucho cuidado, puesto que para uno saber qué siente un paciente enfermo, lo único que necesitamos es llegar a estar en una cama. Yo, por ejemplo, tengo la experiencia de saber qué es estar en una cama, de estar prácticamente postrado y no poder ni casi valerme ni por mí mismo. Entonces ahí es donde uno dice, de verdad que los pacientes merecen ese apoyo y ese respeto. Y esto es fundamental para establecer una adecuada relación comunicativa. Muchas veces el paciente cuando se siente, espérame un segundito, el paciente cuando se siente agredido, no necesariamente verbalmente, puede ser solamente por el hecho que llegue a cambiarle un pañal y lo jalonee feo, lo voltee bruscamente o le hable feo. Con eso ya tengo para tener una relación comunicativa débil, ¿sí? Con ese paciente. Entonces, lo importante es que nosotros dentro de nuestra empatía, dentro de lo que logremos hacer es establecer una relación de confianza, de formalidad, de veracidad, de fiabilidad, de creatividad incluso, de perseverancia, ¿sí? De hablar con ese paciente, de responsabilidad, de humildad, de un tacto, de imparcialidad, confidencialidad y paciencia. Sobre todo, llenarnos de muchísima paciencia. Dentro de la misma empatía, la paciencia hace parte de esa empatía. Si nosotros nos volvemos empáticos de verdad, nos ponemos en los zapatos del paciente, para nosotros será mucho más fácil hacer las cosas. ¿Listo? Aquí decían, sí, profe, ponerse en los zapatos de otros. Sí, señora.
Bueno, aparte de todo existen derechos y deberes. Cada paciente tiene derechos, pero también tiene deberes. Entonces, dentro de los derechos está el derecho de tener un trato personalizado, digno, humano y ético. No ser discriminado por su raza, política, cultura, credo religioso o por su propia situación de salud. Entonces, muchísimo cuidado con esto. Que el paciente es negro, que el paciente es venezolano, que el paciente es testigo de Jehová, que el paciente tiene VIH, que el paciente es uribista, que es petrista, que no sé qué. Entonces, todas esas cosas las debemos dejar por fuera de las puertas del hospital. Allá en el hospital todos somos iguales, igual que en un cementerio. Entonces, no debemos como hacer ese tipo de discriminaciones, ¿sí? Porque finalmente todos los pacientes son sujetos de nuestro cuidado y lo importante es que nosotros hagamos un poquito menos dolorosa la enfermedad para el paciente. También tiene derecho de recibir una atención segura y de excelente calidad, de facilitar la asistencia y el manejo del dolor en la medida de las posibilidades. Cuidado con eso. Muchas veces el paciente tiene dolor y a veces nos hacemos como lo de la oreja gocha, como que no nos importa, como que es que mucho ser quejón. Y pues finalmente, yo siempre he dicho que el tema del dolor es como el carnaval de Barranquilla. ¿Quién me dice como el carnaval de Barranquilla? El que lo vive es el quien lo goza, algo así. Quien lo vive es quien lo goza. Entonces, Alegre. aquí en este caso no estamos hablando de la alegría, sino de quien lo vive es quien lo goza. Entonces, el paciente es el que sabe cómo es el dolor que está padeciendo. Entonces, imagine, el paciente con dolor y uno haciéndose como que el que no me importa. Entonces, cuidado con eso. Solamente el paciente sabe hasta dónde puede aguantar su dolor. Ahora, hay personas que tienen un umbral del dolor mucho más bajo que otros. Hay unos que aguantan más que otros. Entonces, hay que también tener en cuenta que no todo el mundo tiene la misma capacidad de aguante. Estar informados de todo lo relativo a su atención, teniendo en cuenta su estado emocional y nivel de aprendizaje, y a suscribir consentimientos informados. En este caso, hay que tener en cuenta que ni los enfermeros ni los auxiliares de enfermería somos informadores como tal de las malas noticias ni el diagnóstico médico. ¿Listo? Eso es ya oficio propio del médico tratante. Entonces, que digamos, el paciente tenía pendiente el reporte de una biopsia y le salió el reporte ahí estando hospitalizado y dice que el paciente tiene un cáncer avanzado de tal cosa. Entonces, nosotros, los enfermeros, no somos los responsables de dar ese diagnóstico, independientemente que ya está oficializado por un documento. Eso lo hace el médico tratante, ¿listo? Tengamos muchísimo cuidado porque nos podemos estar metiendo en una camisa de 11 varas y en tremendo problema. Otro deber, contar con comunicación clara y comprensible, entonces hablarle al paciente en un idioma o en un lenguaje que él pueda entender. Si le hablamos en términos técnicos, posiblemente el paciente va a quedar gringo, no va a saber ni va a entender lo que le estamos queriendo decir o informar. Mantener la privacidad y confidencialidad de la información de su historia clínica. Muchísimo cuidado con eso. Hoy en día ya hay instituciones donde el mismo software de la clínica le está indicando allá por medio de sistemas quién está abriendo historias clínicas que no tienen nada que ver con el oficio del trabajador. Entonces es súper delicado, no podemos estar revisando historias clínicas. Hace poco precisamente estaba leyendo un artículo en España de una enfermera que revisaba la historia clínica de una vecina que pues el hijo de la vecina estudiaba con el hijo de la enfermera y no se sabe a ciencia cierta para qué ella revisaba la historia, pero un buen día hizo un comentario acerca de algo que solamente se sabe en una historia clínica y pues fue demandada, tuvo que ir al tribunal y pues brindar los descargos de lo que estaba haciendo. Entonces tengamos muchísimo cuidado, no nos queremos meter en un problema por estar
como se dice, chismoseando lo que no nos interesa. Manifestar deseos, necesidades, decisiones relacionadas con el proceso de su atención. El paciente tiene el principio de la autonomía, de decir quiero, no quiero. Por ejemplo, quiero una segunda opinión, no quiero que me operen, etcétera, etcétera. Solicitar una segunda opinión, decidir sobre su participación en actividades de docencia y de investigación. Entonces, muchas veces nosotros, ya sean enfermeros, médicos, hacemos investigaciones y en esas investigaciones, pues uno les dice al paciente X que si quiere hacer parte de esa investigación, el paciente tiene todo el derecho de decir quiero o no quiero y no puede ser obligado. Información sobre los costos económicos sobre el sistema de seguridad social relativas a la situación particular. En el caso en que haya que pagar, pues hay que informarle y evaluar la atención recibida por los diferentes profesionales en las encuestas de satisfacción y que se tracen los correctivos pertinentes. Entonces muchas veces la gente no pone quejas porque dice, ¿para qué? Si igual no van a hacer absolutamente nada. Entonces suele suceder que muchas veces ponen la queja, pero no pasa nada, las cosas siguen pasando y pues por eso la gente a veces ya no quiere ni poner quejas. Sencillamente dice eso, ¿para qué? Si finalmente no van a hacer nada. Dentro de los deberes del paciente, el deber de cuidar de su salud y la de los demás. Y el deber de brindar un trato respetuoso y digno al personal asistencial y también a los demás pacientes. ¿Sí? Entonces, esos pacientes que llegan, por ejemplo, la semana creo que antepasada, la señora que gritaba ya en una clínica, que por mí es que ustedes tragan, que no sé qué, ¿sí? Alguien que en realidad no conoce el sistema de salud puede decir muchísimas cosas, pero solo los que trabajamos en esto sabemos en realidad cuál es el trasfondo de todas las situaciones que vivimos. Participar activamente y responsabilizarse de su proceso de atención y tratamiento, ¿sí? Entonces es importante que el paciente también se inmiscuya en todo el proceso, no solamente dejar que el personal sea el que se responsabilice de todo lo que hay que hacer. Acatar las recomendaciones del personal de salud, sobre todo cuando está hospitalizado, ¿sí? Ya estando fuera de la institución, pues allá cada quien, dentro de su nivel de responsabilidad, cómo va a ser. Pero mientras esté dentro de la institución, lo ideal es que se acaten las recomendaciones médicas y de enfermería. Comprometerse con el consentimiento informado. Entonces, si se le ha hecho un consentimiento informado, si se le ha dicho al paciente, el procedimiento consiste en esto y esto, los riesgos son estos y estos, los beneficios son estos, entonces el paciente se supone que está informado y está consciente de que lo que se le va a hacer tiene sus pros y sus contras. Entonces es importante, además, que el paciente lo debe firmar, ¿sí? Hay unas excepciones, más adelante vamos a ver cuáles son. Informar de forma clara y oportuna lo relativo a su estado de salud, deterioro físico y circunstancias relacionadas con su seguridad social. Importantísimo no omitir información relevante. Por ejemplo, paciente que tiene antecedentes de cáncer, paciente que tiene en el momento VIH y no informa, ¿sí? Paciente que tiene antecedentes de haber tenido, por ejemplo, picadura de pitos y viene con un problema cardíaco, pero nunca dijo nada del pito. Hace poco me pasó con una estudiante, se le durmió medio cuerpo y pues yo le tomé signos vitales, tenía la tensión alta, tenía pérdida de la fuerza del brazo izquierdo, tenía taquicardia, la mandé para urgencias. Cuando ya la atendieron y todo, pues le mandaron un tratamiento y esto, y me mandó foto de la historia clínica. Entonces, motivo de consulta, dolor de cabeza. Y yo, ¿cómo así? Entonces le dije, o sea, usted me da todos los signos menos el más importante, le dolía la cabeza. Entonces, como le dije, yo hubiera sabido que era un dolor de cabeza, pues hubiera sido un poco más fácil haber identificado qué tenía. Sin embargo, sí tenía que ser manejada en urgencias. Listo, entonces es importantísimo, es un deber de los pacientes informar
clara y oportunamente todo lo que siente, los signos y los síntomas que tiene. Cuidar y hacer uso racional de los recursos del bloque, colaborar con el cumplimiento de las normas e instrucciones dadas por el equipo tratante, también cumplir con el horario asignado para las citas y cancelar oportunamente las mismas si no puede asistir. Muchas veces se pierden muchísimas, pero muchísimas citas médicas porque sacan las citas médicas y no van. Y hay mucha gente esperando, está en lista de espera, una cita de medicina general, una cita con algún especialista, mientras que unos esperan, otros están perdiendo sus citas. Y también conocer las limitaciones, otro pues en los tratamientos que se le pueden realizar en el servicio de salud. Aquí pues esta es una fuente de la Universidad Nacional, entonces los derechos y deberes prácticamente son los mismos para cada institución, pero y los últimos, sobre todo deberes, se diseñan específicamente para la institución. Pero entonces aquí pues hay que tener en cuenta que hay medicamentos que hacen parte del plan de beneficios, hay otros que no. Muchas veces los pacientes dicen, no, doctor, envíeme un medicamento comercial y yo lo compro. Entonces hay que saber que hay algunas limitantes, no todos los medicamentos los da el seguro. Ahora vamos a ver otra parte que es bastante importante, que es el entorno. Entonces, el entorno del paciente es muy importante en el ámbito hospitalario, sobre todo. Sabemos que estar en un hospital es bastante caótico para cualquier persona, ya sea porque el paciente está ya solo, muchas veces no tiene familiares, a veces los familiares pueden venir un ratico y se van, tienen que pasar las noches solos y pues también debido a que los servicios tienen alta demanda de pacientes y poco personal, entonces la atención no es como uno quisiera, ¿sí? No se le puede dar como el trato igual a todos los pacientes, no porque nosotros no queramos, sino porque en realidad el tiempo prácticamente no da para tanto. Entonces, habla la teoría del entorno. Florence Nightingale fue una enfermera. Se le llama la enfermera o la madre de la enfermería moderna, Florence Nightingale, y pues ella fue la que diseñó la teoría del entorno. Trata sobre la influencia que tiene el entorno en la salud de las personas. Y pues el entorno está haciendo referencia a la ventilación, a la iluminación, la temperatura, la dieta, la higiene y el ruido. Entonces, yo creo que no está de más decir que si uno está enfermo y hay ruido o hay mucha iluminación, si la temperatura es muy caliente, ¿sí? Si la dieta es desagradable, la comida, pues el estado de recuperación de la persona va a ser un poco más tórpido, ¿sí? Entonces ella considera que la enfermera es la encargada de manipular el ambiente para beneficiar la salud del paciente. Por eso es que nosotros como enfermeros somos demasiado importantes en el proceso de recuperación de cualquier persona, porque somos los encargados de mejorar la calidad de vida de cada enfermo. Y los elementos del entorno, entonces tenemos la ventilación, se aplicaba para que los pacientes respiraran un aire puro sin que se resfriaran. En la iluminación, para conseguir los efectos benéficos de la luz solar, se les enseñaba a las enfermeras a mover el paciente de forma que estuvieran en contacto con la luz solar, ¿sí? Que hubiese suficiente tanto iluminación como ventilación. La higiene es supremamente importante con respecto a la enfermera, el paciente y su entorno. Un entorno sucio, ya sea de la ropa de cama, los suelos, eran fuentes de infección. Eso lo descubrió Florence Nightingale. El día de hoy pues podemos decir que es obvio, es lógico, pero antiguamente, estamos hablando del siglo XIX, era normal que, por ejemplo, la gente no se bañara, era normal que las excretas era como en una letrina. Hoy en día todavía existen las letrinas, que son como
los baños que existen en las veredas, en el campo, donde hacen un hueco profundo en la tierra y pues ahí ponen puede ser una taza de inodoro o puede ser como una especie de vasija grande donde la persona se siente, hace sus necesidades y pues caen al fondo. Eso existía así antiguamente. Y pues poco a poco ella fue demostrando que esto era un agente contaminante e infeccioso para las personas. Se requería una manipulación y eliminación adecuada de las excreciones corporales y de las aguas residuales para evitar la contaminación del entorno. De esta manera fue que nació el concepto de salud pública. Entonces, Florence Nightingale bañaba diariamente a los pacientes en una época donde esto no era habitual. También exigía que las enfermeras se bañaban a diario. Entonces, imagínense, no solamente bañaba a los pacientes todos los días, sino que exigía que sus enfermeras o sus auxiliares se bañaran todos los días, que la ropa estuviera limpia y que se lavaran las manos con frecuencia. O sea, esto estamos hablando del siglo XIX. Antes de eso, incluso los médicos operaban y no utilizaban guantes. Ellos inicialmente el instrumental solamente lo lavaban, después empezaron a calentarlo con llama de fuego directamente para poder esterilizarlo, pero todavía no existía como tal teóricamente que dijera que esto era correcto o no. Nightingale también incluyó los conceptos de temperatura, dieta y silencio en la teoría del entorno. Entonces, la enfermera debía evitar el ruido y mantener un ambiente tranquilo. Habían carteles de silencio, zapatos con suelo de goma. También se preocupó por la dieta del paciente para que estuviera en el horario que debía hacer, ya que pensaba que los pacientes con enfermedades crónicas podrían morir por inanición. Entonces, la muerte por inanición es por dejar de comer. Ahora, hace muchos años que no veo yo los carteles de silencio, donde estaba la enfermera diciendo silencio. No sé si de pronto alguien me cuente en Bucaramanga si todavía existen o no. Yo la verdad no los he vuelto a ver. Yo sí los he visto, profe. Poquitos, pero sí. Bueno, ya casi no se usan. Yo la verdad llevo mi tiempo que no los veo. De hecho, aquí en el hospital de San Gil hay un fenómeno en el servicio de urgencias. Uno se hace ahí, eso parece una casa de mercado. Eso ruido y ruido y ruido, voces por todos lados, ¿sí? Incluso las mismas enfermeras o auxiliares en la madrugada a veces cotorrean casi toda la noche, los pacientes para se escuchan como quien dice cállense. Es un fenómeno que se ha ido dando, ¿sí? Que más se les dice, oiga, pero ya calle tantico porque de verdad los pacientes necesitan descansar, ¿sí? Está el control de pequeños detalles también, entonces la enfermera protegía al paciente de daños psicológicos, de no recibir malas noticias ni visitas que los alteraran. Hace poco pasó un caso de un paciente que ingresó por una fiebre, ¿sí? Inicialmente tenía amigdalitis, empezó con fiebre, y pues finalmente lo dejaron hospitalizado por una fiebre a estudio. Resulta que pues en el hospital no hay suficientes equipos biomédicos diagnósticos, tenían que hacerle una resonancia magnética y lo trasladaron para Bucaramanga, para una clínica donde le hicieran la resonancia magnética. Resulta que cuando se subió el auxiliar de enfermería en la ambulancia, le dice al paciente, listo, nos vamos para Bucaramanga porque le van a descartar un cáncer. Imagínense. Ese paciente quedó en dos piezas, no sabía qué hacer. Iba solo, tuvo un viaje horrible, me contaba, uno por lo que le dijo y pues dos por el viaje como tal. Las curvas de aquí hasta Bucaramanga, vomitando todo el camino, en fin. Entonces, fíjese que un detalle tan pequeño puede ocasionar un daño grandísimo en un paciente. Entonces, psicológicamente el paciente ya iba
asustadísimo, ya estaba pensando casi en hacer el testamento por un comentario que no se debió haber hecho. Entonces recuerden que los enfermeros no damos noticias a a los pacientes y mucho menos relacionados con su estado de salud como tal. Además, Nightingale reconoció que la visita de animales domésticos eran beneficiosas para el paciente. También se empezaron a usar delfines para terapia, ¿sí? Y creía que la enfermera era responsable del paciente, aunque no estuviera ahí, porque debía supervisar el trabajo de los demás. Entonces ahí es donde nace el concepto de jefe de sala o jefe de enfermería, ¿sí? Donde pues debía haber alguien que supervisara el trabajo y pues supervisara que se hiciera de la mejor manera y se cumpliera con todos los protocolos que requería. Las afirmaciones teóricas de Nightingale es que las intervenciones adecuadas sobre el entorno podrían evitar las enfermedades. Sí, entonces hoy en día no solamente se hace en el hospital, se hace en las guarderías, en los colegios, universidades e incluso se habla de la higiene en las empresas. ¿Sí? Es la idea sobre la cual se basan las acciones de higienización moderna y hace parte de la salud pública. Agua potable quiere decir no diarrea. Si el agua está potabilizada, lo más seguro es que el paciente no va a tener diarrea, puesto que el agua está desinfectada. Las enfermeras son agentes morales, pautan para la relación con los pacientes donde se inculca el principio de confidencialidad. Cuidado con eso. Entonces, muchas veces en entrega de turno se escucha paciente de la cama tal, fulanito de tal de la cama tal, paciente con diagnóstico VIH y escucha medio servicio de ahí para allá, VIH. Y pues ustedes saben que hoy en día todavía está muy estigmatizado el tema del VIH, entonces la confidencialidad es muy importante. Y también abordó el tema de toma de decisiones que afectan al paciente. Entonces, todo esto hizo que hubiese un cambio bastante drástico en todo lo que es el cuidado del paciente. Entonces, la enfermedad era un proceso reparador, una reacción contra las condiciones que se encontraba la persona. Las enfermeras que proporcionaban atención sanitaria preventiva debían tener una preparación más amplia. Entonces, si nosotros vamos a brindar prevención, tenemos que estar muy bien informados de qué es la prevención y cuáles son las acciones que se hacen para poder prevenir cualquier tipo de enfermedad. El contagio y la contaminación se dan por medio de sustancias orgánicas procedentes del paciente o del entorno. Y toda mujer debe recibir preparación para cuidar a un enfermo. Eso pensaba Florence Nightingale, que toda mujer, pero pues con el tiempo encontramos que no solamente las mujeres pueden cuidar enfermos, sino que los hombres también. Lo que pasa es que hay un principio que dice que la mujer por ser madre, por naturaleza es cuidadora, ¿sí? Por ser hija, por naturaleza es cuidadora también, ¿sí? Entonces el hecho de ser mujer la hace como un sujeto del cuidado de cualquier persona, pero no quiere decir que los hombres también lo podamos hacer. Hay unos problemas éticos actuales. Entonces, está el irrespeto a los derechos humanos, la negligencia, el trato descuidado, las malas relaciones con los pacientes, a veces por abuso o a veces porque el mismo paciente es irrespetuoso con nosotros, las malas relaciones con colegas, ya sean enfermeros, auxiliares, camilleros, colegas de no médicos también, pueden ser de laboratorio clínico, de rayos X, en fin, de todo lo que es apoyo diagnóstico. La mala utilización de los recursos institucionales, la derivación de pacientes a consultorios privados, certificados falsos, ojo con eso. Muchas veces me escriben a mí mis amistades, ahí entre comillas, venga, colabóreme con una incapacidad. Y, o sea, yo me pregunto, más que todo le preguntan a uno gente que trabaja aquí en el gremio de la salud.
Yo me pregunto, ¿será que no saben que para uno generar una incapacidad médica debe haber una historia clínica abierta? Entonces, ¿yo cómo voy a generar un certificado si para generar un certificado, uno, debo ser médico, dos, se debe abrir una historia clínica, tres, yo la verdad no le diría a un amigo médico que me haga ese tipo de favores, ¿sí? Eso está también dentro de la ética que uno como persona tiene. Prácticas desactualizadas, ya sea por publicidad excesiva. Hoy en día el Internet no sirve de tanto si está desactualizando o desinformando a las personas, ¿sí? Presentación en estado inadecuado, llegar, por ejemplo, uno con el uniforme arrugado, con el uniforme sucio, manchado, en fin, eso se ven hoy en día unas cosas terribles, cobro indebidos en centros de salud, intervenciones innecesarias e incluso abortos. A veces lo llaman a uno a preguntarle, venga, es que hay una fulana de tal que quiere abortar, ¿qué le puedo dar? Entonces eso es un problema y un dilema ético, ¿sí? ¿Cuál es mi opción de vida y de mi profesión? Entonces ahí les dejo esa pregunta. Otros problemas éticos, entonces el de la confidencialidad, volvemos a lo mismo. Pilas con lo que hablamos, pilas con lo que comentamos entre, ya sea entre colegas o entre enfermero paciente, enfermero médico. Hay un principio de confidencialidad, autonomía disminuida o negada. Yo, por ejemplo, hace poco fui operado de un riñón. Yo le dije al anestesiólogo que no quería anestesia regional. Sin embargo, no me pararon ni cinco de bolas, como lo decimos a los santandereanos. Sencillamente acomódese ahí y ya le vamos a poner la anestesia. Entonces, terrible cuando uno ni siquiera puede ya, o tiene el derecho, pero igual se lo están vulnerando, el de autonomía, y más que uno conoce. Comunicación de malas noticias, lo que les comentaba del caso anterior de la ambulancia, el consentimiento informado, muchas veces se olvida que hay que firmar y pues esto nos está librando de muchísimos problemas. Modificación de estilos de vida, denegación de recetas, muchas veces los médicos ordenan fórmulas a medias, cuidados paliativos en el domicilio, también muchos pacientes requieren cuidado ya en su casa y sin embargo se los niegan, relación con la familia y actitud ante las actividades preventivas. Entonces, ¿qué es la bioética? Es la ciencia que regula la conducta humana en el campo de la vida y la salud a la luz de valores y principios morales racionales, los derechos de los pacientes y las relaciones y la relación clínica en la atención primaria en salud. Entonces, la bioética es el estudio sistemático de las dimensiones morales, incluyendo la visión moral, las decisiones, las conductas y las políticas de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud. Entonces, aquí se usa una variedad de metodologías éticas en un contexto interdisciplinario, médico, paciente, enfermero, médico, enfermero, bacteriólogo médico, en fin, ¿sí? Entonces la biótica es como un guardián del hombre y de la mujer, ¿sí? Ayuda a que esto nos guíe a tomar mejores decisiones. Entonces vamos a ver rápidamente este video que habla sobre la bioética. Profesionales de la salud con diagnóstico médico VIH. Mi nombre es Javier Capera. Soy enfermero de la unidad de urgencias. El motivo de mi consulta es porque en las últimas semanas he presentado una diarrea persistente, fatiga, fiebre, pérdida de apetito y sudor hasta las noches. Javier, ¿cómo estás? Javier, por lo que me dices, veo que vamos a tener que empezar a hacerte una serie de exámenes. Por supuesto, doctor. Javier, quiero contarte que tus exámenes muestran que tú eres un paciente VIH positivo. Este es un virus, Javier, que se transmite por vía o por contacto con fluidos, con sangre o por relaciones sexuales. Entiendo, doctor. De acuerdo a lo que me explica, quiero realizar el tratamiento adecuado, pero quiero pedirle mucha discreción, ya que le temo a la discriminación de mis compañeros de trabajo,
a mis amigos y a mi familia, y llegar hasta perder mi empleo. Javier, comprendo muy bien tu situación. Quiero que sepas que mi deber como médico es proteger tu salud, proteger tus datos personales, tu historia. Eso hace parte del secreto profesional. También tengo que contarte que tu caso tengo que reportarlo ante la Oficina de Epidemiología de la Secretaría del Ministerio de Salud. Y también tengo que explicarte los riesgos que corres como paciente, también tus compañeros y tus familiares. Todo esto tienes que saberlo, porque ante esto, Javier, aunque tú quieras no contarlo y te sientas discriminado, tú necesitas apoyo. Y es tu decisión. Doctor, entonces, ¿qué hago? ¿Tengo que contar a mi equipo de trabajo mi situación? ¿O sería ético y moral ejercer mi papel de paciente y apegarme al secreto profesional, aunque al hacerlo ponga en riesgo de contagio a mis compañeros y pacientes? Javier, tu situación no es una situación fácil, pero como profesional de la salud, pienso que deberías informar en tu trabajo, ya que no estás libre de tener un accidente donde puedas exponer a tus pacientes o a tus propios compañeros de trabajo. Por otra parte, Javier, en tu trabajo te pueden ayudar asignando un puesto donde estés mejor, en mejores condiciones. Recuerda que vas a ser un paciente inmunosuprimido y esto puede afectar muchísimo tu salud en todas tus labores. Piénsalo muy bien, Javier. Igual tú sabes que el secreto profesional siempre te va a acompañar. Así es, el VIH, que continúa siendo uno de los mayores problemas para la salud pública mundial, se ha cobrado ya casi de 33 millones de vidas. Sin embargo, se ha convertido en un problema de salud crónico llevadero, que con buen tratamiento de prevención, el cual controle el virus y prevenga la transmisión a otras personas, nos va a permitir llevar una vida larga y saludable. En el caso anteriormente expuesto, el paciente puede basarse en la Ley 17.132, donde el secreto profesional médico es regulado. También está la Ley 23.798, donde encontramos el ejercicio de la medicina y la lucha contra el SIDA. Estas leyes tienen el deber de la confidencialidad que requieren tanto la normativa de protección de datos personales como la que regula los datos del paciente. Estas derivan del respeto a la intimidad y dignidad del titular del dato. En este caso, el paciente, como podemos ver, también se maneja la ley 26.529, donde define los derechos como tal, reconociendo a aquellos que amputan fundamentalmente al respeto de la autonomía de su voluntad y la confidencialidad en el tratamiento de los datos médicos y a la no discriminación. El secreto profesional en salud es de carácter obligatorio y es ejercido por médicos y profesionales del equipo de salud. Este está fundado en normas éticas legales, las cuales permiten mantener en reserva u ocultar o no dar a conocer a terceros un diagnóstico o una historia clínica de un paciente si éste así no lo quiere o no lo permite. Para el caso que acabamos de exponer, en el cual encontramos un paciente VIH que es diagnosticado y que por otro lado también pertenece al gremio de la salud, como grupo identificamos que es importante hacer más promoción y prevención en los pacientes que son diagnosticados con VIH, pues estos deben conocer muy bien todos los riesgos que están asociados a su enfermedad, tanto para ellos mismos como para las personas que están a su alrededor. Así, de esta forma, cuando nos encontremos con casos como estos, la persona que sea diagnosticada con VIH deba recibir una capacitación, una charla, o tenga muy claro todos los riesgos que se asumen con su enfermedad.
para de esta forma así pueda protegerse a sí mismo como proteger a todas las personas que están a su alrededor. Listo, muy bien. Entonces, a ver, ¿quién me puede explicar un poquito más acerca del video? Profe, una cosita. Por ejemplo, cuando uno tiene un paciente VIH y uno como cuidador no le informan que tiene VIH y uno pues tiene que manipular fluidos y todo eso, pues yo creo que a uno como cuidador sí debe decirle la familia que el paciente tiene VIH, creo yo. Bueno, incluso ni siquiera la familia, sino, pues si usted es cuidadora por medio de empresa, la misma jefe de la empresa es la que le debe informar a usted para que tenga su debido cuidado. No para hacer comentarios, ni mucho menos, sino para el autocuidado. ¿Sí? Entonces, sí es importante que, claro que desde luego como cuidadores sepan que el paciente es positivo o seropositivo. Bueno, los actos humanos morales es el acto que se realiza con conciencia y voluntad libre. La conciencia moral es un juicio de la razón y son fundamentos del juicio moral. Entonces, la materia es el acto en sí, ya sea bueno, malo o neutro. El fin bueno nunca justifica un acto en sí mismo malo, ¿sí? O sea, lo que decía René Descartes, el fin justifica los medios y no necesariamente. Si el fin es bueno pero los medios son malos, quiere decir que el acto finalmente no es tan bueno, ¿sí? Es como, por ejemplo, echarse una mentira piadosa, ¿sí? La mentira piadosa como tal tiene un buen fin, pero la mentira como tal es algo malo. Entonces, fíjese ahí el dilema ético que hay. La intención, la finalidad, el finis operandis, un acto bueno se hace malo por el fin, ¿sí ven? Entonces, si yo he hecho una mentira piadosa por un fin bueno, a la final se hace malo, puesto que estoy diciendo mentiras. La circunstancia contribuye a mejorar o agravar el mal y nunca lo modifica. Entonces, los progresos de la ciencia y de la técnica en el ámbito de la bioética se transforman en amenazas cuando el hombre pierde el sentido de sus límites. Entonces, es importante, no se nos olvide que en la vida todo tiene un límite y pues depende de nosotros hasta dónde queramos llevar ese límite, ¿listo? Consideraciones morales, siempre actuar con conciencia diligente y cierta, con certeza. Nadie es obligado a actuar contra su propia conciencia. Nunca puedo actuar con conciencia dudosa, porque si dudo voy a ser culpable, ¿sí? Entonces, si yo tengo que hacer algún procedimiento y estoy dudando de cómo hacerlo, si me equivoco, la culpa es mía, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿qué es mejor? No hacerlo y preguntar. Hay actos intrínsecamente malos, o sea, dentro de nosotros. Hay principios morales absolutos y universales versus el relativismo. Hay actos singulares que no son tan periféricos, ¿sí? Son como más intrínsecos. Tener cuidado con el circunstancialismo, consecuencialismo y proporcionalismo. Entonces hay que tener cuidado con estas tres cositas: las circunstancias, las consecuencias y la proporción de lo que hacemos. Todo hombre y mujer es una persona y para cada persona es necesario realizar el propio bien. Entonces tengamos muchísimo cuidado con todo lo que hacemos, ¿sí? Ya que todas las personas son sujetas al cuidado de nosotros. El error médico, entonces los profesionales, técnicos y auxiliares del ejercicio de las profesiones médicas y afines son responsables por los daños y perjuicios que ocasionen al paciente por el ejercicio negligente, imprudente o impérito de sus actividades. La diferencia entre el error médico y la mala práctica es que un error médico es un accidente imprevisible, o sea, es algo que pasa accidentalmente y los daños que podrían y deberían ser evitados. Entonces se generan daños los cuales se hubiesen podido evitar si se hubieran hecho de una mejor manera. Mientras que una mala práctica o mala praxis es el uso de la medicina para atentar contra la dignidad humana, siendo paciente o no. Por ejemplo, una mala práctica es dar medicamentos para abortar.
Entonces, si yo sé que hay un medicamento que se llama X, no voy a decir el nombre, es abortivo, obviamente está en mí, ¿sí? Incluso como enfermero sería una mala práctica decirle a la paciente tómese eso para que aborte. ¿Qué sería ahí lo éticamente correcto? Decirle a la paciente váyase para Profamilia y pues diga que usted quiere interrumpir su embarazo. Allá le van a ayudar, ¿sí? Eso es lo moral, lo ético y moralmente correcto. O decirle pida una cita en su EPS y allá pues le ayudan. Pero nunca yo decirle tómese un medicamento sabiendo que ese medicamento le va a proporcionar un aborto. Propuesta metodológica, entonces en la consulta se presentan a menudo cuestiones éticas que pueden incluso no ser reconocidas como tales y que se resuelven de manera intuitiva. Entonces hay algunas situaciones que uno las puede resolver rápidamente y pues por intuición. En otras ocasiones se plantean dilemas éticos auténticos. Conviene seguir una metodología sistémica de reflexión que permita elegir soluciones correctas en relación a los principios éticos universales. Ejemplo, un paciente con un tumor cerebral y hay que operarlo. Entonces, ¿qué hacen los médicos? Se van a una junta médica y definen qué es lo mejor que se puede hacer por ese paciente. O ejemplo, el protocolo de Londres que se hace en salud, un protocolo donde se ponen sobre la mesa situaciones, eventos adversos en salud, donde se genera un daño a un paciente y pues donde se hace todo el análisis y se busca medidas correctivas, ¿sí? No son punitivos. ¿Qué quiere decir? Que si yo cometo un error, me van a echar inmediatamente, no. Quiere decir que si yo cometo el error y lo informo, vamos a buscar la manera de mejorar para no volver a cometerlo, ¿sí? Puesto que cuando se cometen errores y se reincide en el mismo error, quiere decir que hay fallas en los procesos. Y en un espacio hospitalario, la atención primaria, contamos con el factor continuidad y el conocimiento del paciente y la familia. Entonces, todo turno, yo siempre he dicho, todo turno es continuo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy en un servicio y hoy hubo demasiado trabajo, un paciente se complicó, el otro entró en paro, otro se llevó para cirugía de urgencias y quedaron cosas pendientes, yo no puedo llegar y esperar a que el turno esté completamente terminado, el del día, y obligar a mis compañeros que estuvieron en el día que se queden hasta las 10, 11 de la noche hasta que no entreguen todo para poderse ir a descansar. Si el turno es continuo, dentro de mi, ¿cómo se llama esto? Mi empatía y dentro de mi colegaje, yo puedo decirle a mis colegas, entréguenme hasta donde van y nosotros los que llegamos terminamos. Ese sería el deber ser, pero lamentablemente hoy en día llegan a turnos a pelear por los pendientes, ¿sí? Lamentablemente el típico es se le dañó la vena y casi siempre se daña faltando 10 minutos para finalizar turno. Muy rara vez hay una vena dañada todo el día, ¿sí? Y son capaces de hacer quedar a la persona hasta que no le acoja una vena al paciente que se le dañó la vena y se deje todo arreglado, no se pueden ir. Entonces eso es una propuesta metodológica donde nos vamos con el principio de la continuidad, ¿sí? Sabemos y reconocemos al paciente como un individuo que está sujeto al cuidado nuestro y por ende nosotros podemos seguir cuidándolo de tal manera que no se obstruya como tal esa atención. ¿Listo? Las características son la integralidad, la función de atención primaria, el compromiso con la persona, la orientación a la familia, prevención y promoción de la salud, promoción de la autonomía y los diferentes modelos de atención y enseñanza. Y aquí están los principios bioéticos. Vamos a ver rápidamente este video. Hola, ¿conoces los principios bioéticos que aplican en tu carrera? No. ¿Cuáles son los principios bioéticos? Los principios éticos, 4 en este caso, son la justicia, la beneficencia, la autonomía y la no maleficencia.
Si esos principios se sostienen en la práctica de la enfermería, entonces se estará ante profesionales sensibles con fuertes convicciones éticas. Muy bien, haré todo lo posible para cumplirlos. El principio de beneficencia se basa en la necesidad de no hacer daño, de siempre hacer el bien. El personal de enfermería debe ser capaz de comprender al paciente a su cargo. Este termómetro no sirve desde hace 2 días. Habrá que poner la temperatura del turno anterior a todos los pacientes. Con todo respeto, me parece que lo correcto es ir al almacén por termómetros nuevos. Ahora mismo voy yo, y también tomaré la temperatura de todos los pacientes. El principio de la no maleficencia se trata de no hacer daño, por imprudencia o negligencia. Se debe prevenir el daño físico, mental o psicológico al paciente. Ahora sí, para ahorrar tiempo preparemos todos los medicamentos en una sola jeringa. Así los aplicamos rápido y por la misma vía. No importa que los adelantemos a la hora de aplicar. Disculpe, pero creo que de esa manera le podríamos causar algún daño a los pacientes. Mejor, tomemos nuestro tiempo para preparar y administrar los medicamentos como es debido. El principio de la justicia se basa en la igualdad, la equidad y la planificación. Exige tratar a todas las personas por igual, sin discriminación por ningún motivo. Ya casi nos vamos. ¿Ya revisaste que todos los pacientes estén limpios? Ya revisé y todos están limpios, menos el paciente Raúl de la cama 8. Se acaba de ensuciar. ¡Ay, no! Siempre es lo mismo. Se lo voy a dejar al siguiente turno. Disculpe, pero no me parece justo para el paciente esperar en suciedad hasta que el siguiente turno lo pueda cambiar. Considero que es mejor hacerlo mientras aún tenemos tiempo. Así no dejaremos ningún pendiente y el paciente estará limpio y cómodo. El principio de autonomía se centra en el derecho a decidir de los pacientes y como personal de salud brindar las opciones para su tratamiento para que pueda elegir sin ser obligado. ¿Ya conseguiste que el paciente firmara el consentimiento informador? No, el paciente no entiende en absoluto lo que le vamos a hacer, así que solo le diré que firme para que pueda salir rápido. Creo que eso está mal. Al paciente le debemos explicar a detalle el procedimiento para que se sienta seguro y tranquilo en su hospitalización. Listo, entonces ahí están los principios bioéticos: beneficencia, obrar en función del mayor beneficio posible para el paciente; la no maleficencia es la formulación negativa de la beneficencia; primium non nocere, entonces no hacer daño; autonomía, respetar los valores y opciones personales de cada individuo, de cada paciente; y justicia, dar a cada quien lo que necesita sin exigir más de lo que puede. Entonces esos son los principios bioéticos, y en enfermería pues son supremamente importantes, igualmente como cuidadores. A la final, a quien tienen allá es un paciente sujeto del cuidado. Ya dijimos que se considera paciente toda persona sujeta del cuidado de otra, ¿sí? Entonces ya sea cuidadora, enfermera, médico, ese finalmente también se llama paciente. Entonces, la vida está en nuestras manos, que no se nos escape de ellas. Generamos una cultura de vida y pues cada quien tiene que aportar un granito de arena para generar una mejor cultura. Ahora vamos a hablar del consentimiento informado, que es la expresión tangible del respeto a la autonomía de la persona en el ámbito de la atención médica y de la investigación en salud. Entonces, el consentimiento informado sí es un documento, pero a la hora de la verdad no es un documento. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es firmar un documento donde se le explica al paciente qué se le va a hacer, cuáles son los pros, cuáles son los contras, ¿sí? Pero el consentimiento informado como tal es un proceso continuo y gradual que se da entre el personal de salud y el paciente y que se consolida en el documento como tal, ¿sí? El paciente firma como tal un documento donde dice que acepta o no acepta, ¿sí? Principio de autonomía. Pero el consentimiento informado, o sea, estamos concientizando a la persona por medio de la información de lo que se le va a hacer
es un proceso continuo y gradual. ¿Depende de qué? Depende de los procedimientos. Entonces, el personal de salud le informa al paciente competente, debe ser un paciente competente, que esté en sus cabales, que entienda en calidad y en cantidad suficientes sobre la naturaleza de la enfermedad y el procedimiento diagnóstico terapéutico que se propone utilizar, los riesgos, beneficios que estos conllevan y las posibles alternativas. Hoy en día hay médicos muy relajados donde esperan que uno como enfermero vaya y le informe al paciente qué se le va a hacer, procedimiento médico y en qué consiste, etcétera, etcétera. Esa es función como tal del médico. La función del enfermero es informarle al paciente acerca de los procedimientos de enfermería. Ejemplo, que se le va a canalizar, que se le van a inyectar medicamentos, que se le va a pasar una sonda, ¿sí? Son cosas propias de nuestras funciones. Ya, por ejemplo, el médico, ¿qué tiene que hacer firmar? Por ejemplo, que se va a pasar a cirugía, que se le va a hacer una cirugía de X o Y cosa, ¿sí? Que la cirugía consta en esto y esto y esto, que los riesgos son estos, estos y estos y los beneficios son tales, ¿sí? Pero esos son funciones como tal del médico y pues en este caso muchas veces los médicos especialistas se valen de los médicos internos, son estudiantes de último año de medicina, quienes tienen que ir y explicarle como tal al paciente. El documento escrito solo es el resguardo de que el personal médico ha informado y que el paciente ha comprendido la información. Entonces, por tanto, el consentimiento informado es la manifestación de la actitud responsable y bioética del personal médico o enfermería o de investigación en salud que eleva la calidad de los servicios y que garantiza el respeto a la dignidad y a la autonomía de las personas. Consta de dos partes: uno, el derecho a la información, y dos, la libertad de elección. Entonces, por un lado, se le informa al paciente y se consiente o se hace conciencia de qué es lo que se le va a hacer, ¿sí? De tal manera que el paciente sepa exactamente a qué es que se va a enfrentar. Y la libertad de elección, entonces el paciente puede decir sí o no, quiero o no quiero. Eso ya está pues en cada paciente. El derecho a la información, entonces la información brindada al paciente debe ser clara, veraz, suficiente, oportuna y objetiva acerca de todo lo que se va a hacer en la atención, principalmente el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico del padecimiento. Entonces, por ejemplo, un paciente que voy a poner un caso cercano. Mi hermano hace unos años tuvo pancreatitis aguda y el médico decidió remitirlo a la UCI, la unidad de cuidados intermedios. En la UCI, pues no es como tal la UCI cuidados intensivos, sino cuidados intermedios. Se le explicó que tenía que estar allá, pues su información, su información, no, su enfermedad lo ameritaba, ya que existían tales riesgos y cuáles eran los beneficios. Inicialmente él dijo que no, que porque iba a estar esto solo, que porque no iba a tener el celular, que no iba a estar en contacto con la familia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hizo el médico? El médico lo comentó con el intensivista, el médico general de la UCI, con el intensivista, y el intensivista pues autorizó el paso del celular para que pudiera estar hospitalizado. Son casos exceptuales, ¿sí? No en todos los casos se permite el uso del celular, pero pues no sé qué le dieron, pero le hicieron el favor. Entonces ahí pues está el derecho a la información y el derecho a la autonomía, ¿sí? O el principio. Comprobar si el paciente ha entendido la información, propiciar que realice preguntas, dar respuestas a estas y asesorar en caso de que sea solicitado. Los datos deben darse a personas competentes en términos legales, edad y capacidad mental. Entonces es importantísimo que los datos no sean como que se queden en el aire, ¿sí? Es importante que la persona que reciba la información, digamos, aquí pues pongo en referencia la imagen de una enfermera con una abuelita, una persona de la tercera edad.
¿sí? A veces ellos no entienden ya pues por su capacidad cognitiva, por sus años, no entienden claramente qué es lo que se le está diciendo. Entonces debe ser una persona competente en términos legales, edad y capacidad mental. Aquí no tenemos una persona competente en edad y en capacidad mental, podría ser por su misma edad, pues puede que no comprenda del todo lo que se le está informando. Entonces es importante que nosotros, cuando hacemos ese proceso, pues tengamos presente que la persona debe entender esa información. La libertad de elección, lo que les decía, después de haber sido informado adecuadamente, el paciente tiene la posibilidad de otorgar o no el consentimiento para que se lleven a cabo los procedimientos. Ahí el paciente dice si sí o si no. Las situaciones que ameritan o que requieren el consentimiento informado, entonces cualquier paciente que ingresa a urgencias y requiera procedimientos médicos o enfermería, si ingresa a observación, ya desde que está en observación de urgencias, si ha firmado el consentimiento y el paciente va, por ejemplo, para hospitalización, ese mismo consentimiento sirve. Pero si el paciente es remitido para una cirugía, hay que firmar otro consentimiento. Si requiere algún tipo de procedimiento, hay que firmar. Si requiere ser trasladado a un centro psiquiátrico, hay que firmar otro consentimiento. Si requiere ingreso a la UCI, hay que firmar otro consentimiento. Entonces, depende de lo que el paciente tenga, pues hay que informar. Y pues la comunicación es importantísima, la capacidad es una capacidad, a la vez una necesidad del ser humano, implica una relación, o sea, un emisor y un receptor del mensaje. Hay al menos dos interlocutores, él y el otro y yo. El sistema de comportamiento integrado que hace posible las relaciones entre las personas. El reconocimiento al otro implica la relación humana respetuosa de la individualidad, experiencia del aprendizaje gratificante y dar confianza y seguridad. Entonces, si no existe esto, no va a haber una buena comunicación. El reconocimiento al otro y el cuidado seguro, entonces ya habíamos hablado del consentimiento informado. El otro no es objeto de cuidado. Informar para generar corresponsabilidad sobre la vida y garantizar el cuidado seguro. No ver al otro como carente y con desventajas. Dar sentido a la interacción para renovar la identidad profesional e institucional. Y es un asunto de ética profesional y bioética. Reconocer al otro o a la otra en su mismidad y diferencia es el fundamento de la comunicación, es básico para el buen vivir. ¿Listo? Entonces, pues hasta aquí llegamos con esta primera unidad, un poco densa, pero pues este es como el principio básico de todo lo que es como tal la importancia que nosotros podemos darle a la atención en salud, al paciente, ¿sí? Ya a partir de mañana vamos a irnos como tal en cuanto a las cuestiones del cuidado directo de la persona. Entonces, todo lo que es el baño del paciente, el cuidado de piel y lo que implica como tal de todo lo que podemos hacer por un paciente mientras está hospitalizado. Entonces, pues quiero darle las gracias a todos por su asistencia, por estar pendientes. Y pues para el día de mañana, importante, si hay algún tipo de duda, pregunta, inquietud al respecto, pues estaré pendiente a escucharlo. ¿Listo? Muchísimas gracias por su asistencia y pues nos veremos el día de mañana. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión, brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción.
Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.